Hoy analizamos un capítulo que nos propone una lectura, digamos, diferente de Levítico. La idea es leerlo de atrás hacia adelante. Exacto, argumentando que la relación con Dios se basa fundamentalmente en la gracia que Él ya nos dio. Así es. Y bueno, vamos a explorar juntos cómo fortalecer esta perspectiva hermenéutica, que la verdad es muy interesante. Dale. La propuesta central, esta de invertir el orden de lectura tradicional en Levítico, es sin duda provocadora, teológicamente estimulante también. Sí, sí. Pero aunque se mencionan patrones bíblicos importantes como el tabernáculo y demás, la justificación inicial como que podría necesitar un anclaje más explícito, más fuerte, ¿no? Para, bueno, captar al lector desde el vamos y que no haya escepticismo. Es un punto clave, ¿sí? El material hace bien en señalar el patrón del tabernáculo, en Éxodo, que va de adentro hacia afuera. Ajá. Y también la secuencia en Levítico 8:10, ¿no? Consagración, fuego divino, corrección, todo eso sugiere una iniciativa divina central. Son referencias bíblicas sólidas. Totalmente. Pero la cuestión es, queda claro de inmediato por qué esos patrones específicos, uno arquitectónico y otro narrativo, justifican darle la vuelta completa al libro, especialmente las ofrendas del principio, los capítulos 1 al 7. Podría sentirse como un salto un poco grande, ¿no? Si no se conecta bien desde el inicio. Entiendo. Esa conexión entre la estructura que Dios revela y la experiencia teológica que se quiere mostrar, que la gracia de Dios viene antes de nuestra respuesta. Eso tiene que quedar más claro. Claro, es como si nos mostraran los planos del corazón de la casa, ¿no? En Éxodo. Y la ceremonia de inauguración en Levítico 8:10. Exacto. Pero no nos explicaran súper claro por qué eso significa que el manual de cómo vivir en toda la casa hay que leerlo desde el final. Justo eso. Esa conexión necesita ser más evidente al principio del argumento. Exactamente. Y para fortalecer ese pilar, la sugerencia sería, bueno, vincular mucho más directo y desde el principio ese orden del tabernáculo, el de adentro hacia afuera, Ajá. con la tesis teológica principal. O sea, hay que martillar la idea de que ese patrón físico no es solo un detalle. Claro. Es una revelación de una verdad espiritual profunda. La presencia y la gracia de Dios ahí en el lugar santísimo son el punto de partida, ontológico y experiencial, antes de cualquier ofrenda humana. La estructura misma del culto, digamos, revela que la gracia es lo primero. Ok. ¿Y cómo se podría poner eso en el texto de forma concreta, para que quede más claro? Pues hay varias formas, ¿eh? Se podría, por ejemplo, reformular la introducción. Decir algo como, el diseño mismo del tabernáculo, ordenado por Dios desde su núcleo más sagrado hacia afuera, como vemos en Éxodo 25:40, nos da una clave hermenéutica fundamental. Este patrón de adentro hacia afuera revela una verdad teológica esencial. La iniciativa divina, su presencia, su gracia, son el fundamento, preceden y dan sentido a toda respuesta humana. Y aplicaremos esta misma lógica, revelada en la estructura, para entender las ofrendas en Levítico, leyéndolas no como requisitos para ganar acceso, sino como respuestas a una relación que Dios ya inició. Algo así. Me gusta. O sea, dejarlo explícito desde el inicio. Exacto. Otra opción quizás es usar una analogía, una bien elegida, claro. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, comprender Levítico leyendo desde la gracia ya establecida es un poco como entender las pistas iniciales de una novela de misterio, solo después de saber el final que reveló el autor. Ah, interesante. Aquí, la comunión que Dios estableció por su iniciativa soberana, como vemos en Éxodo y Levítico 8:10, ilumina hacia atrás el verdadero propósito de las ofrendas del principio. Ok, esa es buena también. O incluso una frase puente más directa al comienzo. La arquitectura del tabernáculo no es casual, es teología en piedra y tela. Su diseño de adentro hacia afuera proclama que Dios inicia la relación. Y esta misma dinámica, la gracia que antecede, será nuestra guía para navegar y entender el sistema sacrificial de Levítico. Me gusta mucho esa conexión de la arquitectura como teología en piedra y tela. Me parece muy sólida para este tipo de argumento. Sí, ¿verdad? Aunque la analogía de la novela también puede ayudar a que se visualice quizás para algunos lectores. A lo mejor ofrecer las dos brevemente podría funcionar. Podría ser. Lo importante entonces es que esta justificación no sea solo una idea interesante mencionada al pasar, No. sino el fundamento metodológico explícito desde el principio. Precisamente, anclarlo bien desde el inicio le da permiso al lector para seguir este razonamiento invertido con más confianza, entendiendo por qué se hace. Entendido. Fortalecer ese anclaje inicial es clave. Y eso me lleva a pensar en lo que sigue, ¿no? Esa escalera de adoración que se propone con las ofrendas. Hasham, Hatat, Sebach y Olá. Ajá. La idea de una progresión lógica en la respuesta a la gracia es súper atractiva y útil para el argumento. Sí, es muy clara. Pero, al describir cada escalón, ¿no se corre el riesgo de que, al enfocarnos tanto en su función dentro de esta secuencia, simplifiquemos demasiado la riqueza teológica que cada ofrenda tiene por sí misma? En todo el sistema levítico, digo. Ese es exactamente el segundo punto a considerar. La secuencia que se propone, restitución, luego limpieza del espacio, comunión compartida y entrega total, es, como dices, muy clara, didáctica. Sí. Y sirve muy bien para ilustrar esa respuesta ordenada a la gracia que viene primero. El problema potencial está ahí. Al enfatizar esa función específica en la secuencia, se podría dar la impresión de aplanar, de reducir el significado tan multifacético de cada sacrificio. Claro. Un lector que conozca más a fondo el Pentateuco podría sentir que se omiten matices importantes. Por ejemplo, la Hatat, la ofrenda por el pecado. Es mucho más que solo limpiar el espacio sagrado. Está súper ligada a la expiación por pecados por error, a la purificación de distintos tipos de impureza ritual que afectaban a la persona y al santuario. Si la reducimos solo a limpieza espacial en esta secuencia, sin reconocer su peso expiatorio, bueno, puede parecer una simplificación muy grande. Y lo mismo podría pasar con la Olá, el holocausto, ¿cierto? Exacto. Si se presenta solo como la culminación gozosa de entrega en respuesta a la gracia, se podría estar dejando de lado su fuerte simbolismo de expiación vicaria, de propiciación, de dedicación total, que tienen otros contextos y a la lectura más tradicional. Exacto. La Olá es un sacrificio potentísimo por sí mismo. Entonces el desafío es, ¿cómo mantenemos la fuerza y la claridad de la escalera propuesta, sin parecer que ignoramos o minimizamos la profundidad teológica de cada una de sus partes? Claro, ese es el punto. La solución no es, obviamente, hacer una exégesis completa de cada ofrenda. Eso nos desviaría totalmente del argumento y alargaría todo innecesariamente. No, claro. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia concreta para lograr ese equilibrio? Yo creo que la clave está en la sutileza y en reconocerlo explícitamente. Se puede mantener el énfasis en la función de cada ofrenda dentro de esta secuencia particular, Ok. pero añadiendo una cláusula breve, un calificativo que haga como un guiño a su significado más amplio. Es como decir, somos conscientes de la complejidad, pero para este argumento nos enfocamos en este aspecto. Esto no solo añade profundidad, sino que también desarma posibles críticas de lectores más enterados. Entiendo. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, mira, al describir la Hataat en la secuencia se podría decir algo como, el siguiente paso en esta respuesta a la gracia implica purificar el espacio sagrado con la Hataat, asegurando que la comunión se mantenga, reconociendo al mismo tiempo el papel fundamental de esta ofrenda en la expiación de ciertas faltas y el manejo de la impureza ritual dentro del sistema levítico más amplio. Ah, bien, con esa aclaración. Exacto. Y para la Ulá, algo similar. La escalera culmina con la Ulá, la ofrenda quemada por completo, que aquí simboliza la entrega gozosa y total del adorador en respuesta a la comunión ya establecida por Dios, sin dejar de lado su potente simbolismo intrínseco de devoción absoluta, expiación y esa fragancia agradable que aplaca la ira divina en otros contextos. Ok. Incluso, quizás una frase introductoria general al presentar la escalera podría ayudar a enmarcar todo. Algo como,
Analizaremos ahora una posible secuencia lógica en la respuesta del adorador, una escalera de adoración con 4 ofrendas clave. Si bien cada una tiene una teología rica y multifacética, estudiada extensamente, aquí nos enfocaremos principalmente en su función progresiva dentro de esta dinámica de respuesta a la gracia divina que postulamos como central en Levítico. Me parece una solución muy elegante. Sí, es como poner una nota al pie mentalmente para el lector experto, ¿no? Diciendo, sí, sabemos que hay más aquí, pero síguenos en esta línea argumental por ahora. Exacto. Reconoce la complejidad, pero no sacrifica la claridad del argumento central sobre la secuencia. Es un equilibrio delicado, pero necesario. Exactamente esa es la idea, reconocer la profundidad sin perder el enfoque, y fortalece el argumento, porque muestra una comprensión completa del tema, aunque se elija destacar un aspecto. Bien, bien. Ese reconocimiento de la complejidad interna de las ofrendas es importante. Y hablando de complejidad, ¿qué pasa con las complejidades externas? ¿A qué te refieres? Me refiero a cómo se relaciona o se defiende este modelo frente a otras formas de leer Levítico, especialmente las más tradicionales, las que el lector probablemente ya conoce o incluso prefiere. ¿Se anticipan esas posibles objeciones? ¿Se abordan? Ah, claro. Ese es el tercer punto clave para robustecer el argumento. El texto actual hace un intento de defensa. Dice que la lectura propuesta no es un truco raro y que no altera capítulos. Sí, lo menciona. Lo cual se ve para calmar un poco al principio, pero suena un poco defensivo, ¿no? Y no entra realmente en diálogo con las alternativas. Cierto. No basta con decir, no es raro. Hay que mostrar por qué esta perspectiva, aunque quizá menos común, ofrece una visión valiosa y coherente, y cómo se relaciona con las lecturas más estándar. Por ejemplo, la interpretación más habitual que empieza con Levítico 1 y ve la ola como un acto primario necesario de expiación o propiciación para poder siquiera acercarse a Dios, casi como pagar una entrada. El material actual no explica explícitamente por qué esa lectura, aunque esté ahí en la superficie del texto, podría ser secundaria o complementaria, o necesitar ser recontextualizada a la luz de esa gracia que ya se manifestó en Éxodo y Levítico 8:10. Claro, es como presentar una teoría científica nueva sin mencionar siquiera las teorías establecidas y explicar por qué la tuya es mejor, o resuelve problemas, o integra mejor los datos. Exacto. Simplemente decir, mi teoría no es rara, no convence a nadie. Se necesita un diálogo constructivo. Justamente. La sugerencia aquí es incorporar, en una sección breve o con frases intercaladas en puntos clave, un reconocimiento explícito de esas lecturas más tradicionales. Ok. Y luego, de forma constructiva, mostrar cómo el modelo, de atrás hacia adelante, bien fundamentado en el patrón del tabernáculo y la narrativa del inicio del culto, ofrece una perspectiva teológica que no necesariamente invalida las otras lecturas, pero sí las recontextualiza, les da una profundidad diferente, o resuelve ciertas tensiones teológicas. No se trata de empezar una pelea de interpretaciones, No, claro. sino de posicionar la lectura propia en el panorama hermenéutico, mostrando su valor añadido y su coherencia con otros datos bíblicos importantes. ¿Y podrías darme un ejemplo de cómo sonaría ese diálogo constructivo en el texto para tener una idea más clara? Por supuesto, se podría incluir algo como, es frecuente y comprensible por el orden canónico, empezar a leer Levítico por el capítulo 1, y entonces interpretar la ola como el requisito primordial para obtener favor divino o asegurar la expiación para acercarse a Dios. Sin embargo, esta perspectiva puede generar cierta tensión con la clara manifestación de la presencia y la gracia divinas ya establecidas al final de Éxodo y en la inauguración del culto en Levítico 8:10. Ajá. Al considerar estos eventos como el marco teológico fundamental, la iniciativa divina ya en acción, nuestra lectura de atrás hacia adelante nos permite reinterpretar la ola y las otras ofrendas iniciales. Vale. No las vemos como un pago para ganar acceso, sino como la respuesta estructurada y agradecida del pueblo a una relación de pacto y a una presencia divina que ya han sido dadas gratuitamente por Dios. Así, la necesidad de expiación que abordan estas ofrendas se entiende dentro de un contexto de gracia preexistente, no como un intento humano de forzar la entrada al favor divino. Algo en esa línea. Me gusta cómo lo planteas. Otra forma podría ser contrastando enfoques. Mientras que un análisis histórico-crítico podría enfocarse en las posibles etapas de composición del texto levítico, nuestro enfoque aquí es primariamente teológico-canónico. Buscamos entender la lógica interna del libro tal como nos llegó, usando la clave hermenéutica que Dios mismo nos dio en el diseño del tabernáculo y la narrativa fundacional del culto. Bien. Este enfoque, que prioriza la gracia antecedente, no niega la importancia de la expiación en Levítico, sino que la enmarca dentro de la iniciativa salvadora y relacional de Dios. Incluso se podría plantear una pregunta retórica para hacer pensar al lector. ¿Cómo encaja entonces el innegable énfasis en la sangre y la expiación desde el capítulo 1? Quizás la respuesta esté en ver que es precisamente la gracia de Dios la que provee los medios mismos, las ofrendas, para manejar el pecado y la impureza que amenazan la comunión que Él mismo ha iniciado. Ese enfoque de recontextualizar o enmarcar, en lugar de refutar, me parece muy acertado. Muy bueno. Sí, ¿verdad? Demuestra una madurez interpretativa, una actitud de diálogo, que invita a la reflexión, no a la confrontación. Muestra cómo esta lectura puede enriquecer la comprensión global del Levítico, integrando mejor sus diferentes partes bajo el gran paraguas de la gracia. Exactamente. Se trata de mostrar el poder explicativo y la coherencia teológica de la lectura propuesta, reconociendo al mismo tiempo la validez parcial o los énfasis distintos de otras aproximaciones. Eso fortalece tu propio argumento, al demostrar que has considerado el panorama más amplio. Muy bien. Creo que estas 3 áreas ofrecen un camino claro para potenciar significativamente este análisis. Sí, creo que sí. En resumen, hemos conversado sobre 3 puntos clave. Primero, la necesidad de anclar esa justificación de la lectura de atrás hacia adelante de manera más explícita, más robusta, desde el inicio, conectando directamente los patrones del tabernáculo y la narrativa inaugural con la primacía de la gracia como clave hermenéutica para todo el libro. Exacto. Que quede bien firme desde el principio. Segundo, la sugerencia de enriquecer la descripción de cada ofrenda en la escalera de adoración. Añadir esos matices que reconozcan su complejidad teológica individual, pero sin perder el hilo conductor de la secuencia como respuesta progresiva a la gracia divina ya recibida. Ese equilibrio entre profundidad y enfoque. Sí, reconocer la riqueza sin desviarse. Y tercero, la importancia de fortalecer el argumento general, anticipando y dialogando constructivamente con otras interpretaciones, las más tradicionales del Levítico. Correcto. No para invalidarlas, sino para mostrar cómo este modelo las recontextualiza, las integra o les ofrece una profundidad teológica adicional, siempre basada en la gracia que viene primero. Posicionarlo bien en la conversación hermenéutica. Exacto. Entonces, las sugerencias concretas que surgieron incluyen revisar la introducción del concepto para forjar esa conexión inicial crucial entre estructura bíblica y teología de la gracia. Fundamental. Añadir esos calificativos o frases breves que acoten y a la vez reconozcan la riqueza de cada ofrenda al describirlas en la secuencia. El guiño a la complejidad. Y por último, incorporar un diálogo respetuoso pero claro con otras lecturas habituales del libro, para posicionar mejor la propuesta hermenéutica propia. Sí, un diálogo constructivo. Nos encantaría, de verdad, volver a conversar sobre este material una vez que hayas tenido la oportunidad de reflexionar sobre estas ideas e incorporarlas. Sería excelente. Esperamos sinceramente que esta exploración conjunta te sea de gran utilidad para refinar aún más tu trabajo, que como decíamos, ya presentó una perspectiva teológica sobre el Levítico muy estimulante y con un gran potencial pastoral. Muchísimas gracias por la charla y las sugerencias. Muy útiles.